Buenos días. Nuestro grupo va a hablar sobre los efectos de la globalización económica en el desarrollo de las zonas con actividades industriales en el Triángulo Centroamericano de 2020 a 2024. Los integrantes de nuestro grupo son Marta Julia Bautista Chanta, Kevin Josué López Martínez, Álvaro Danilo López Segura y Leonardo Israel Rexón Perucci. Empezamos hablando sobre la apertura comercial e inserción global. Estos han sido pilares fundamentales de la globalización económica en el Triángulo Norte Centroamericano, impulsando transformaciones significativas en las zonas industriales entre 2020 y 2024. Estos procesos facilitaron el acceso a mercados como Estados Unidos a través de tratados como el CAFTA-RD, promoviendo exportaciones manufactureras, maquilas, aunque con limitaciones en empleo formal y competitividad. Dentro de este tema encontramos otras variables como la dependencia externa, ya que la mayoría de materias primas para textiles, autopartes, electrónicos y plásticos provienen de China o Estados Unidos, lo que limitaría el valor agregado nacional. Eh, Otro tema sobre la dependencia pues sería la demanda externa, ya que el 70% de las exportaciones se dirigen a un solo mercado, más específico el de Estados Unidos, lo que generaría vulnerabilidad frente a crisis internacionales o cambios en la demanda. Las empresas transnacionales son las que organizan y controlan la producción en las zonas francas y maquilas, dejando a los países en un rol subordinado dentro de las cadenas globales de valor. En torno a esto encontramos efectos económicos positivos como la generación de empleo directo e indirecto, diversificando con una diversificación parcial de exportaciones y atracción de inversión extranjera. También encontramos efectos negativos como la baja innovación local, crecimiento limitado y desigual, concentración de riqueza en zonas urbanas e industriales y exclusión de comunidades rurales. También encontramos el nearshoring, que es una estrategia empresarial de relocalización que traslada la producción o servicios a países cercanos geográficamente, reduciendo costos logísticos y tiempos de entrega. Esto significa para el Triángulo Norte, pues, atracción de inversión extranjera, ya que países como Estados Unidos trasladan parte de sus cadenas de suministro desde Asia hasta Centroamérica, lo que reduce costos logísticos. También encontramos modernización industrial, lo que impulsa la infraestructura en zonas francas con certificaciones ambientales y mejoras tecnológicas. También este fenómeno del nearshoring también presenta crecimiento exportador, ya que las exportaciones industriales alcanzaron solo los 25.000 millones en 2023, siendo un aumento significativo en textiles y agroprocesos. Alrededor de este tema nos surge la siguiente pregunta. ¿La apertura comercial realmente beneficia a la región o solo la vuelve dependiente? Gracias, Leo, por la pregunta y respondiendo a ella es que sí beneficia a la región en general, pero paralelamente hay un fenómeno que es la dependencia que se genera por el aumento de de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera. Lo importante de esto es que se crean empleos en sectores como las maquilas, la agroindustria y, por ejemplo, entre el 2020 y el 2024, pues las exportaciones crecieron, al igual que las zonas francas. Estas llegaron a presentar un aumento en sus exportaciones de un 40%, claro, en un punto específico que es manufactura, que está evidenciando en realidad una mayor inserción de nuestra economía en los mercados globales, ¿verdad? A pesar de esto, ¿verdad? Y sin embargo, es que estos beneficios también van acompañados de una alta dependencia externa. Como lo mencionabas anteriormente, había una dependencia específicamente del mercado estadounidense, ¿verdad? Nuestra región depende como un grado quizás de error en un solo mercado, ¿verdad? Que es el de Estados Unidos, como lo habíamos mencionado.
Esto se concentra específicamente en la producción de importados de alimentos y la reducción, el bajo costo de un valor agregado de nuestros productos, ¿verdad? Pero por otro lado, pues también ha reforzado un modelo basado en bajos costos laborales y una alta informalidad, que tiene como consecuencia también una limitada innovación tecnológica, ¿verdad? Gracias, Álvaro. Si quieren, podemos pasar al siguiente tema, que sería la inversión extranjera. Gracias, Leonardo. Pues la dirección extranjera directa juega un papel central en el modelo de desarrollo del Triángulo Norte. ¿Por qué? Porque primero pues es un motor de industrialización, pues llega con capital extranjero que permite instalar maquilas, zonas francas, agroindustrias que dinamizan pues la exportación, ¿verdad? Esto también genera pues empleo, miles de puestos de trabajo pues dependen de empresas transnacionales, especialmente de textiles en esta parte de la República en específico, electrónicos y algunos agroprocesos. Tenemos también pues modernizaciones productivas, atracción por el nearshoring, que sería la relocalización de cadenas de suministros desde Asia hasta Centroamérica, que se apoya de la IED, que busca aprovechar la cercanía pues con Estados Unidos, la verdad, servir como puente más que todo. También tenemos como dependencia externa, pues que está orientada principalmente a satisfacer, como bien les decía, la demanda de Estados Unidos. También tenemos pues un bajo valor agregado local, que la producción se concentra en ensamblaje y manufactura básica, con escasa innovación propia, pues más que todo mano de obra, pues, por decirlo así. Concentración de beneficios, pues la mayoría de estas empresas pues transnacionales reciben pues o apoyan a estos países con inversiones extranjeras, ¿verdad? Ahora bien, también generan pues desigualdades territoriales, pues la inversión se concentra en algunas zonas urbanas e industriales, dejando rezagadas algunas áreas rurales, ¿verdad? Respondiendo pues a la pregunta, ¿dónde se concentra la inversión extranjera? Pues la inversión extranjera en el Triángulo Norte se concentra, como bien les decía, en algunas de las zonas urbanas con infraestructura industrial desarrollada, como parques industriales, zonas francas. En el caso de Guatemala, por ejemplo, se ubica en áreas como Villanueva, en Misco, pues en la capital, como bien sabemos, ¿verdad? Zonas aledañas a la capital, si lo podemos decir así. En Honduras, por ejemplo, se concentra en zonas como San Pedro Sula, Villanueva. En El Salvador se concentra en zonas como San Bartolo o Ilopango. Pues estas zonas, como bien les decía, responde a factores como la disponibilidad de infraestructura, cercanía de mercados y menores costos logísticos, y la existencia de pues incentivos fiscales que también los ayudan a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues algunos son exentos de impuestos, ¿verdad? Esto incentiva a estas empresas también, ¿verdad? Creo que está silenciado tu micrófono, Leo. Gracias, Kevin. Bueno, en torno a este tema también nos surge la siguiente pregunta. ¿Se genera desarrollo sostenible o solo dependencia? Gracias, Leonardo, por la pregunta. Voy a responder yo. En este caso, la inversión extranjera directa en nuestra sección del Triángulo Norte, pues ha contribuido a un crecimiento económico que genera empleo, atrae el capital de inversión extranjera, y eso nos ayuda o nos permite a nosotros como región pues dinamizar sectores como maquila, manufactura y agroindustria. También nos ha permitido modernizar la infraestructura y fortalecer estos mercados para que se inserten en esas cadenas globales, ¿no? Aunque el crecimiento no puede considerarse específicamente como un desarrollo sostenible, digamos, completamente, porque las actividades que son de bajo valor agregado nos han dejado a nosotros una escasa transferencia de tecnología y una fuerte dependencia pues, de los insumos que necesitamos o que se requieren, que deben ser importados para la manufactura de los productos. Esto termina dándonos como una consecuencia pues, la reducción de la autonomía económica en nuestra región.
Gracias, Álvaro. Entonces, si gustan, podemos seguir con el siguiente punto de nuestra plática, que serían las zonas industriales y zonas francas. Bueno, entre 2020 y 2024 el crecimiento industrial pues ha sido dinámico, aunque desigual, de igual manera con importantes avances, pero con limitaciones estructurales. Las zonas francas e industriales se han convertido en polos de producción exportadora, generando hasta el 40% de las exportaciones regionales. Se ha presentado un incremento del PIB en la región, impulsado principalmente por la manufactura ligera, agroindustria y servicios. Y también se ha notado una diversificación parcial en áreas como textiles, agroprocesos, componentes electrónicos y servicios logísticos. Y pues aunque la región participa principalmente en actividades de ensamblaje, se genera un bajo valor agregado, con un porcentaje muy bajo en la innovación tecnológica propia. Y el crecimiento pues, se concentra en zonas urbanas industriales, dejando rezagadas las áreas rurales. Y el crecimiento de estas áreas pues, ha contribuido a la contaminación de ríos, deforestación y uso intensivo de recursos hídricos. También se presentan limitaciones estructurales, ya que hay una desconexión entre las pequeñas y medianas empresas, ya que la mayoría de micro y pequeñas empresas pues carecen de capacidad tecnológica y financiera para integrarse plenamente en las cadenas globales de valor, quedando excluidas en los contratos con multinacionales. Y otro tema importante pues es el estado de la red vial. Solamente en Guatemala existen 17.000 kilómetros de carretera, aunque solo el 45% se encuentra en buen estado, lo que elevaría los costos de transporte. Otro factor a tomar en cuenta es la corrupción, ya que este fenómeno limita significativamente la inversión necesaria en infraestructura industrial y pública. A pesar de todo esto, ha habido cierta efectividad en las zonas francas. Son vistas para atraer inversión y dinamizar exportaciones, pero muy limitadas en su capacidad de generar desarrollo autónomo. Han sido un motor exportador, ya que concentran hasta el 40% de exportaciones regionales, como ya mencioné anteriormente, en áreas textiles, agroprocesos y manufactura. Eh, por lo que dentro de este tema, pues nos surge la siguiente pregunta. ¿Las zonas francas impulsan el desarrollo o solo reproducen desigualdades? Gracias, Leonardo. Sí, como lo decía yo antes, las zonas francas han sido un elemento clave para el desarrollo industrial, específicamente en estos países, ¿verdad? El Triángulo Norte, pues porque ha permitido la inversión extranjera, aumenta las exportaciones y generan empleo, ¿verdad? Ahorita estamos pues hablando del empleo, especialmente como lo había mencionado antes, con sectores como textiles, maquilas y agroindustria. Pero sí producen desigualdades porque pues eh, aunque, bueno, se mantienen salarios bajos, alta informalidad laboral y limitada transferencia tecnológica de parte de otros países o de parte incluso del mismo país, ¿verdad? Pues esto impulsa sí el crecimiento, pero no garantiza el desarrollo inclusive ni sostenible, ¿verdad? Me Gracias. gustaría hacerte una pregunta más, Leo. Eh, ¿Se avanza entonces hacia la innovación o solo hacia el ensamblaje? Verás, la trayectoria persiste en un modelo de ensamblaje de bajo valor agregado, aunque el nearshoring ha modernizado ciertos procesos logísticos y se han abierto ventanas de oportunidad en sectores de manufactura avanzada y servicios digitales. La región sigue enfrentando barreras estructurales como la brecha en educación y transferencia de tecnología baja, por lo que los países no logran integrarse plenamente en procesos más complejos o de mayor valor agregado.
por lo que el modelo productivo continúa centrado en el ensamblaje, lo que limita el desarrollo de capacidades propias, reforzando la dependencia externa. Gracias, Leonardo. Creo que vamos a pasar al siguiente tema, que son condiciones laborales. Pues sabemos que el crecimiento del empleo en el Triángulo Norte Centroamericano entre el año 2020 y 2024 estuvo muy vinculado a la globalización, la inversión extranjera, como ya mencionaba, y pues la expansión de zonas francas industriales. Tenemos entonces que el crecimiento del empleo en Guatemala, por ejemplo, más de 744 empresas se inscribieron a regímenes de exportación en el 2023, alrededor de unos 150,000 empleos directos en maquilas y agroindustrias. En el caso de Honduras, por ejemplo, en el sector maquilador alcanzó 162,650 empleos en el 2022, además de nuevos proyectos. Eh, en El Salvador, por ejemplo, las zonas francas generaron alrededor de 58,215 empleos en el 2022. Los salarios mínimos pues han aumentado, gracias a Dios, progresivamente, pero de manera desigual, pues los sectores comercio y los sectores servicios mejor pagados son pues la manufactura y la agroindustria, ¿verdad? Hubo pues creación de miles de empleos directos en maquilas y zonas francas. Sin embargo, la mayoría de ellos pues bajó el valor agregado con poca transferencia tecnológica, como lo había mencionado antes, y alta dependencia externa, ¿verdad? Esto tuvo, por ejemplo, la pandemia pues tuvo un impacto en el 2020. En Honduras, por ejemplo, se perdieron alrededor de 116,000 empleos, es decir, casi un 10% menos, ¿verdad? En El Salvador fue como un 4,65% y en Guatemala fue pues un poco más bajo, como 1,7% según la información que tenemos. Pero pues la recuperación tras el COVID fue desigual. En Honduras y El Salvador crecieron en maquila, mientras que en Guatemala mantuvo estabilidad con mucha informalidad, ¿verdad? El Race to Bottom pues fue un fenómeno, es un fenómeno que describe pues la competencia entre países y regiones por mantener los costos bajos laborales y condiciones mínimas de regulación con el fin de atraer a estas empresas extranjeras. En los tres países centroamericanos se presentan salarios mínimos similares al sector de la industria, lo que refleja pues una estrategia regional con contención salarial. Esto pues es casual, si no parte de una competencia estructural, cada país pues busca ser más atractivo para la inversión, ofreciendo mano de obra barata, pues es lo que ofrecen pues nuestros países. Este fenómeno pues presenta varias consecuencias, pues generando por ejemplo empleo informal y sectores de manufactura, más sectores de manufactura y textiles, ¿verdad? También la atracción de inversión extranjera directa y la expansión de exportaciones, aunque presentan estancamientos salariales, los aumentos progresivos con insuficiente frente al costo de la vida, o sea, los salarios mínimos no alcanzan, ¿verdad? No alcanzan. La desigualdad estructural sigue consolidándose con patrones de dependencia, ¿verdad? De estas empresas bajos niveles de bienestar, en lugar pues de mejorar estándares laborales, los países compiten para reducirlos, ¿no? Para no perder inversión, ¿verdad? Gracias, Kevin. Entonces, alrededor de este tema, pues nos surge una pregunta. ¿La globalización mejora los salarios? Me gustaría responder esta pregunta. Y siento que para responderla hay que tomar en cuenta varios factores que se mencionaron. El primero sería el impacto en el empleo, ya que, como vimos, la globalización ha impulsado la creación de empleo en el Triángulo Norte. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, pero también el efecto en los salarios, ya que el aumento del empleo no se traduce en mejoras sustanciales de los salarios, por lo que hay diferencias sectoriales, ya que algunos sectores como el comercio y el servicio y servicios suelen ofrecer mejores salarios y manufactura y agroindustria pues tienden a pagar menos. Eh, en conclusión, yo diría que no, porque aunque la globalización genera más empleo, el modelo económico limita las mejoras reales en salarios y condiciones laborales. Gracias, Marta. Entonces,
Si les parece, pues seguiríamos al siguiente punto de nuestro conversatorio. Claro, el punto número 5 que tenemos en nuestro conversatorio es el encadenamiento productivos locales, ¿no? Primeramente, creo que hay que entender qué son los encadenamientos productivos, ¿verdad? Que estos son articulaciones entre productores y pequeñas y medianas empresas en un territorio pues, definido. Esto fortalece la cadena de valor y conecta eslabones, como son la producción, la transformación y la comercialización de los productos, ¿verdad? Esto con el fin de aumentar la competitividad. Bueno, en ese sentido, digamos, los encadenamientos productivos pues, son un elemento muy importante para analizar en el impacto de la globalización en nuestras economías. Específicamente, pues hablamos del Triángulo Norte. Esto se refiere al grado en el que las empresas nacionales, especialmente las pequeñas y medianas, logran integrarse a esas cadenas de valor, ¿verdad? Impulsadas claramente por la inversión extranjera y las zonas industriales de las que ya anteriormente pues, hemos estado conversando, ¿no? Para esto, pues debemos analizar una de las cosas importantes, que es el uso de los insumos nacionales, cómo nosotros lo tenemos y lo utilizamos. Basado en esa premisa es que nos damos cuenta que la mayoría de estos productos o de estos insumos que se utilizan pues son importados, ¿verdad? Y en ese caso, pues nosotros nos damos cuenta que tenemos una dependencia muy fuerte del extranjero, ¿verdad? Especialmente, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en los sectores de textiles, agroindustria, y, y manufactura, ¿verdad? La mayoría de los insumos que se utilizan para la transformación de estos productos pues vienen del extranjero y necesitamos pues específicamente algunas cosas que no se pueden producir localmente y que las necesitamos importar. Esto nos reduce a nosotros significativamente el valor agregado de los productos que se producen en la región. Hablando de esto, pues la región participa específicamente en la mayor parte de sus actividades en el ensamblaje. Esto nos está limitando a nosotros de alguna manera el desarrollo de las capacidades productivas avanzadas de esos países y nos está restringiendo cierta innovación tecnológica en las empresas locales a las que no podemos acceder, ¿verdad? Aunque los encadenamientos productivos en este momento generan empleo indirecto y están dinamizando algunos sectores económicos, pues estas características que ellos tienen no son suficientes para consolidar un desarrollo sostenible en el tiempo, ¿verdad? Debido a que tenemos una baja integración productiva y nuestra dependencia de las materias externas es alta, ¿no? Por lo que al final los encadenamientos productivos, pues en el triángulo tienen como característica ser débiles, poco integrados y altamente dependientes. Al final, pues esto nos va a limitar a nosotros en las capacidades que tenemos para impulsar el desarrollo sostenible, autónomo, en nuestra región. Gracias, Álvaro. Entonces, alrededor de este tema, pues nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué las pequeñas y medianas empresas no logran integrarse a cadenas globales? Claro, me gustaría responder esa pregunta y pues las pymes no logran integrarse porque tienen múltiples limitaciones, ¿verdad? Presentan, por ejemplo, una baja capacidad productiva y tecnológica, como bien lo decíamos, pues que les impide cumplir con los estándares de calidad a nivel internacional. Los volúmenes, por ejemplo, o la eficiencia exigida por las empresas transnacionales, pues son distintos, ¿no? Y esto crea esta barrera, ¿no? Para lograr integrarse a cadenas internacionales. Existe también pues una falta de acceso a financiamiento, a capacitaciones que lo limita su posibilidad de poder modernizar, poder innovar, adaptarse a las dinámicas del mercado global, ¿verdad? Que podría producir la competitividad frente a proveedores internacionales. También la alta dependencia de insumos importados, como bien lo decía Danilo. Esto reduce las oportunidades para que las pymes puedan participar como proveedores dentro de las cadenas productivas, porque pues los insumos claves vienen desde el exterior, ¿verdad? Y pues que las cadenas globales de valor en la región están dominadas por empresas también extranjeras que concentran las decisiones estratégicas, ¿verdad? Limitando la participación de algunos actores locales. Gracias, Key. Entonces, ¿qué se necesita para fortalecer a los proveedores nacionales? Pues en ese sentido, pues para fortalecer a los proveedores nacionales en el Triángulo Norte, es necesario primero dos cosas. Promover primero una serie de políticas y acciones estructurales
que permitan mejorar esa integración en las cadenas. Bueno, y otra cosa importante es que se requiere la capacitación y desarrollo constante de las capacidades técnicas que tienen estas empresas acá en nuestra región. En esencia, pues ahí es donde entran las pequeñas y medianas empresas, porque estas ya pueden cumplir con esas capacitaciones los estándares internacionales de calidad, de productividad y de innovación. También es importante mencionar que hay que facilitar el acceso al financiamiento, como lo mencionaba Kevin. Eso es importante porque muchas de estas empresas pues carecen de los recursos suficientes o necesarios para poder modernizar sus procesos productivos. También los limita para poder invertir en tecnología y expandir la capacidad de la producción. La inversión en la infraestructura y la tecnología a estas empresas, ya sea pequeñas o medianas, les va a permitir mejorar en competitividad, ya sea a los proveedores nacionales, y también va a reducir la dependencia de los insumos extranjeros que pues, necesitamos importar para poder mejorar esa producción, ¿verdad? Al final es necesario pues fomentar una mayor articulación entre las empresas locales y multinacionales para generar específicamente esos encadenamientos productivos para que sean más sólidos y que así pueda existir pues una verdadera transferencia de conocimiento y de tecnología. Gracias, Salvador. Entonces, si están de acuerdo, pues pasaríamos a nuestro siguiente punto. Bueno, les voy a hablar acerca del impacto en el crecimiento económico local. Entonces, voy a iniciar hablando de el crecimiento desigual. Entonces, acá podemos decir que la globalización económica ha impulsado el crecimiento de los países del Triángulo Norte Centroamericano, como ya sabemos, Guatemala, El Salvador, Honduras. Bueno, esto especialmente a través de la inversión extranjera y el desarrollo de zonas industriales. Sin embargo, este crecimiento no ha sido del todo equitativo, por lo que se puede decir que el crecimiento ha sido desigual. El crecimiento económico en sí existe, pero sus beneficios no llegan a todos por igual. Y para eso es necesario mencionar algunas premisas. La primera sería el crecimiento territorial desigual, ya que el desarrollo se concentra en ciertos espacios. Por un lado tenemos las zonas industriales y las zonas francas, y por otro lado las zonas rurales. Bueno, las zonas industriales y las zonas francas pues tienen más inversión extranjera, mejor infraestructura y más empleo, pero las zonas rurales, del lado contrario, ofrecen menor acceso a servicios básicos, pocas oportunidades productivas y también una limitada integración al desarrollo. Otro punto a tomar en cuenta sería, bueno, son los sectores que ganan versus los sectores que se quedan atrás, porque como en todos lados hay sectores beneficiados y sectores que se quedan un poco rezagados. Entonces, los sectores beneficiados vendrían siendo como la maquila, agroindustria, los servicios logísticos y servicios financieros y comerciales. Mientras que los sectores rezagados son las pequeñas y medianas empresas, ya que estas presentan baja innovación y son dependientes de las importaciones, por lo que podemos darnos cuenta que no todos los actores económicos participan en igualdad de condiciones en la globalización económica. Otro punto a tomar en cuenta es el empleo. Hay una duda que, bueno, para mí es importante aclararla, bueno, a más trabajo significaría mejor calidad de vida y, bueno, aunque se han creado empleos, en su mayoría en el Triángulo Norte Centroamericano, son de baja calificación y bajos salarios. Solo en Guatemala y El Salvador, más del 50% de los empleos son de alta informalidad, por lo que tener un empleo no siempre significa salir de la pobreza. Otro punto importante es la infraestructura y la exclusión, ya que las zonas industriales cuentan con energía eléctrica estable, buen transporte, acceso a tecnologías, mientras que muchas zonas rurales carecen de esto, ya que la mayoría no cuenta con los servicios básicos. Entonces, la falta de infraestructura refuerza la desigualdad persistente. Otro punto que hay que tomar en cuenta también es la globalización como crecimiento con dependencia, ya que la región, si bien se ha integrado a cadenas globales de valor,
generalmente es en posiciones subordinadas, ya que siempre depende de decisiones externas, por lo que se puede decir que se crece, pero sin control total sobre el desarrollo. Como consecuencia de esto tenemos la migración, ya que debido a la falta de oportunidades aumenta la migración tanto interna como externa, y pues queda la idea quizás de que emigrar no siempre no es una elección, sino que generalmente es por necesidad, por la falta de oportunidades. Entonces, habría que plantearse qué condiciones harían que las personas decidan quedarse. Voy a tocar otro punto que va muy alineado a esto, que es el papel del Estado, qué es lo que el Estado está haciendo. Entonces, se puede decir que el Estado ha actuado principalmente como facilitador, ya que ha facilitado incentivos fiscales, regímenes de zonas francas, y también ha brindado acceso a tratados como el CAFTA, pero a su vez también hay limitaciones. Dentro de ellas podemos mencionar la debilidad institucional, la baja inversión en innovación y el poco apoyo a empresas locales, por lo que el Estado sí ha promovido el crecimiento, pero no ha logrado hacerlo inclusivo. Esto deja ver pues su poca capacidad para reducir la desigualdad. Y bueno, ya como una conclusión general del tema, se puede decir que la globalización ha generado crecimiento, pero también ha profundizado desigualdades. El gran desafío no es solo crecer, sino más bien cómo distribuir ese crecimiento de manera justa e inclusiva. Gracias, Marta. Entonces, para ir concluyendo, pues la globalización económica ha permitido la inserción del Triángulo Norte en mercados internacionales, impulsando crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera directa y el desarrollo de zonas industriales, especialmente en sectores como la maquila y la agroindustria. A pesar de estos avances, el modelo de desarrollo implementado se caracteriza por una alta dependencia externa, tanto en insumos importados como de la demanda internacional, lo que limita la autonomía productiva y expone a las economías a choques externos. El crecimiento económico observado en la región ha sido moderado pero desigual, beneficiando principalmente a zonas urbanas e industriales, sin lograr una reducción significativa de la pobreza ni una mejora equitativa de las condiciones de vida. Las condiciones laborales evidencian que, aunque se haya generado empleo, este se concentra en actividades de bajo valor agregado, salarios bajos y alta informalidad, lo que refuerza patrones estructurales de desigualdad. Finalmente, el modelo refleja una inserción subordinada en la economía global, donde el Triángulo Norte mantiene un rol de producción intensiva en trabajo y bajo valor agregado, lo que limita las posibilidades de desarrollo sostenible e inclusivo a largo plazo. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.